Ahora hablaremos sobre el EKG. Primero veremos algunas nociones generales. Vamos a hablar sobre las fibras musculares cardíacas. Estas van a ser células ramificadas y van a formar lo que es un conjunto de red tridimensional. Se las van a conocer como células en I o células en pantalón debido a esta disposición que tienen de ramificarse. Van a estar compuestos por filamentos de miosina y actina. Acuérdense de los filamentos gruesos, miosina, y los filamentos delgados, actina, los cuales van a servir para la contracción de estas células al momento de la sístole y también para la relajación de las mismas en la diástole del corazón. La célula cardíaca va a tener tres elementos característicos. Va a tener al sarcolema, al sistema tubular transverso y al sarcómero. En el caso del sarcolema, va a ser el encargado de las propiedades de la excitabilidad, el automatismo y la conductividad. Y sus elementos claves van a ser los canales pasivos y activos, las bombas de sodio-potasio, el intercambiador de sodio y calcio y el receptor de membrana. En cuanto al sistema tubular transverso, se va a encargar de las propiedades de acoplamiento y sus elementos van a ser los canales de calcio, el receptor de rianodina, las cisternas y el fosfolatamo. Y por último tenemos el sarcómero. El sarcómero va a ser el encargado de la contractividad y relajación del miocardio. En este caso, los elementos más importantes van a ser los miofilamentos finos y gruesos, la actina y miosina, las proteínas reguladoras, los puentes de actomiosina, el ATP y el calcio. En cuanto a las propiedades cardíacas, tenemos de que van a ser 5 propiedades las más importantes. Tenemos lo que es la excitabilidad o también llamada vasotropismo. En el caso de esta propiedad, va a significar de que el corazón puede responder ante un estímulo, ya sea eléctrico u hormonal. También tenemos la conductividad o dromotropismo. Esta va a ser la propiedad mediante la cual lo que pase en una sola célula miocárdica, en un solo miocito, va a pasar a todas las células miocárdicas para que todos trabajen de igual forma. Tenemos la frecuencia de descarga, cronotropismo o automatismo, que es el que el mismo corazón puede dar el estímulo para su relajación o su contracción. El inotropismo o contractividad, es decir, que va a responder ante los estímulos, ya sean externos o del mismo corazón, y el lucitropismo, que va a ser la relajación del mismo. Acuérdense que la contracción va a ser la sístole, la relajación la diástole, y que ambas van a ser importantes para lo que es la función del corazón. No solo es importante que el corazón pueda contraerse de forma adecuada, como antes se pensaba, sino que también va a ser necesaria una buena relajación para que el corazón pueda funcionar de manera adecuada. Ahora veamos lo que es el sistema eléctrico del corazón. Nosotros sabemos de que el impulso eléctrico en el caso del corazón va a iniciar en el nodo sinusal. Del nodo sinusal, que se encuentra en la desembocadura de la vena cava en la aurícula derecha, el impulso eléctrico va a pasar hacia lo que es el nodo sinoauricular. Posteriormente, el impulso va a pasar al haz de His y por último a las fibras de Purkinje. Acuérdense también de que en un corazón normal, el que va a tomar el control de los impulsos eléctricos va a ser el nodo sinusal. En el caso de que este nodo sinusal no funcione de forma adecuada, el segundo que va a tomar el cargo va a ser el nodo sinoauricular. Este nodo sinoventricular
va a ser el encargado de formar el impulso eléctrico en el caso del que el nodo sinusal no funcione. Pero en el caso que el nodo sinoventricular no funcione de forma adecuada, las fibras de Purkinje, las de His, van a ser los que van a tener que tomar control. En el caso del nodo sinoventricular, si es que este va a tomar el control, la persona aún puede seguir, por así decirlo, asintomática, siempre y cuando la persona esté en constante reposo, no tenga emociones fuertes o no sufra de algún tipo de estrés, ya que el impulso eléctrico que va a generar el nodo aurículo-ventricular va a ser más lento y de potencia más baja, ¿sí? En el caso que este nodo también se encuentre patológico o que no esté funcionando bien, el haz de His, las ramas de Purkinje van a comenzar a ser los que se van a encargar de enviar los impulsos eléctricos, pero aquí sí va a haber necesariamente síntomas, porque el impulso ya va a ser muy bajo y también muy lento. Ahora empecemos diciendo que es el EKG. El EKG va a ser el registro gráfico de los potenciales eléctricos que van a ser producidos por el sistema de conducción del corazón que ya habíamos visto previamente. La formación del impulso y su conducción producen corrientes eléctricas débiles que se extienden a través de todo el cuerpo. Para poder nosotros tomar el EKG, se van a colocar electrodos en las extremidades y en la pared torácica y se van a conectar a un aparato electrocardiográfico. ¿Para qué va a ser de utilidad el EKG? Va a servir para ver lo que es una hipertrofia a nivel auricular o ventricular. También para ver lo que es una isquemia e infarto del miocardio. En el caso de arritmias, de pericarditis, trastornos de la conducción, efectos de la medicación, trastornos del metabolismo hidroeléctrico y también para la valoración de la función del marcapasos. ¿Cuáles vienen a ser los fenómenos fundamentales? Tenemos que en reposo, es decir, la primera imagen, cuando una célula está en reposo, la célula cardíaca va a estar polarizada. Va a ser electropositiva en la superficie exterior y electronegativa en su interior. Cuando la fibra cardíaca se comienza a excitar en lo que es el punto A, las cargas se van a comenzar a invertir, siendo las negativas las que se colocan esta vez en la superficie y las positivas en el interior. La excitación se va a ir propagando del punto A hacia el punto B. Y aquí ya se encuentra lo que es la mitad del corazón o de la fibra del cardiomiocito despolarizada y la otra mitad aún en reposo. Esta vendría a ser la parte despolarizada y la otra aún en reposo. Posteriormente, la excitación va a llegar hacia el otro extremo de la fibra. Este proceso de transmisión de la excitación de un extremo a otro se va a llamar despolarización y se efectúa según una dirección. La fibra cardíaca despolarizada va a tener que recuperar sus cargas en reposo a partir del punto A hacia el punto B. Este proceso de revertir las cargas, es decir, de que vuelva a ser positivo afuera y negativo adentro, va a consistir a la repolarización de las fibras cardíacas. La repolarización también puede ser en sentido inverso. El resultado es el mismo, con la diferencia que esté invertido en el sentido de repolarización. Ahora veamos un poco de cómo recordar cómo es que se forma el EKG. Acuérdense siempre que cuando el vector que se ha generado en el corazón se aproxima al electrodo explorador, si se aproxima, va a causar una deflexión positiva, es decir, una onda hacia arriba.
Si el impulso o el vector que se formó en el corazón se aleja del electrodo, va a ser una deflexión negativa, es decir, hacia abajo. Mientras que si el vector que se produce es perpendicular al electrodo del explorador, se va a producir una línea plana. Ahora veamos lo que es la activación cardíaca. La activación cardíaca va a iniciar en cuanto las aurículas se comiencen a despolarizar, es decir, a contraerse. Y esto se va a iniciar debido a la activación del nodo sinusal. La aurícula derecha es la primera en despolarizarse debido a que aquí se encuentra el nodo sinusal. La activación de la aurícula izquierda comienza después de la aurícula derecha y va a proseguir cuando ésta ya haya terminado y marca el final de la activación global total de lo que vendría a ser todas las aurículas. El proceso total va a tener una duración de aproximadamente 10 centésimas de segundo. En cuanto a la conducción auriculoventricular, más o menos ya la hemos estado viendo. El impulso eléctrico comenzó en el nodo sinusal y causó que las aurículas se contraigan, y para que este impulso pase hacia lo que es los ventrículos, primero tiene que pasar por el nodo auriculoventricular, o también llamado el nodo de Tawara. Esta va a estar situada en la parte baja de la aurícula derecha. De aquí va a pasar a las de His, que se va a prolongar hacia adelante del nodo auriculoventricular y se va a dividir posteriormente en dos ramas, derecha e izquierda, causando lo que es la despolarización de los ventrículos. En el caso de la despolarización de los ventrículos, se va a dar en tres pasos. Primero va a ser la activación del septum interventricular, es decir, va a empezar desde aquí, desde el septo interventricular. Después se va a dar la activación parietal o de las paredes libres, y posteriormente la activación de las regiones posterobasales. ¿Sí? La activación ventricular va a tener estos tres tiempos: la activación del septo interventricular, la activación de las paredes libres y la activación de las regiones posterobasales. Ahora veamos, recordemos cómo son las ondas que se producen en el EKG. Vamos a tener primero la onda P. Esta onda P va a significar la despolarización de las aurículas, es decir, la contracción de las aurículas. Posteriormente sigue el complejo QRS. Este complejo QRS va a significar la despolarización de los ventrículos. Y por último, el segmento ST, que vendría a ser desde aquí hasta acá. Este segmento ST va a significar la repolarización ventricular para después volver a empezar el ciclo. Ahora veamos algunos electrodos periféricos. Van a ser de dos tipos: bipolares en el caso de D1, D2, D3, y unipolares, que va a ser el ABR, ABL y ABF. Esos electrodos en general se van a colocar en tres partes: en lo que vendría a ser el brazo derecho, en el brazo izquierdo y en la pierna izquierda. Comencemos con los electrodos bipolares. En el caso de D1, va a ir desde el brazo derecho al brazo izquierdo, ¿sí? Va a tener esta dirección y es importante que recuerden. Del brazo derecho al brazo izquierdo va a ser D1. D2 va a ser desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda en esta dirección, D2. Y D3 va a ser desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. Esto va a ser D3.
En el caso de los electrodos unipolares, los vectores van a salir desde el corazón a cada uno de los electrodos. Va a haber uno que se va a dirigir hacia el brazo derecho, que va a ser ABR por el brazo derecho, ABL, que va a ser debido al brazo izquierdo, y ABF, que va a ir hacia la pierna, ¿sí? Hacia la pierna izquierda. Entonces, ABR va a ser derecha, ABL va a ser izquierda y ABF la pierna izquierda. Todo esto, ¿para qué? Para que yo pueda formar lo que es el triángulo de Einthoven. Este triángulo me va a ayudar para ver lo que es la posición del corazón en la pared torácica. Tenemos que estos electrodos que habíamos estado viendo, los bipolares y unipolares, los vamos a ubicar en este círculo. En primer lugar, nosotros vamos a tener una línea horizontal que va a ser la de aquí. Esta línea horizontal va a significar D1, ¿sí? D1, que se acuerdan, se iba del brazo derecho hacia el brazo izquierdo, ¿sí? Entonces, la dirección va a ser esta, para este lado. Esto se va a marcar como 0 y esto como 180 grados. Todo lo que está para la parte de arriba va a ser negativo y para la parte de abajo va a ser positivo. Ya tenemos lo que es la línea horizontal. Después, si queremos ubicar lo que vendría a ser D2, acuérdense que iba del brazo derecho hacia la pierna izquierda, va a ser el vector de aquí. En el caso de este vector, como ven, iba a ir de arriba hacia abajo. Entonces, la dirección del vector va a ir desde menos 120 hacia más 60. En el caso de D3, iba desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. Es decir, va a ir desde menos 60 hasta más 120. ¿Sí? En esta dirección iba también de arriba hacia abajo. Ahí tenemos los electrodos bipolares. Ahora los unipolares. En el caso de los unipolares, se iban a ir uno hacia lo que es el brazo derecho, desde más 30 hasta menos 150 en esta dirección, porque iba hacia arriba. ABL va a ser desde más 150 hasta menos 30, en dirección también al menos 130, porque se iba hacia arriba. Y por último tenemos ABF, que va desde el menos 90 hasta el más 90, ¿sí? En esa dirección. Entonces, si nosotros queremos hacerlo de una forma más fácil, ¿cómo vendría a ser? Primero nosotros vamos a dibujar el círculo, ¿sí? Por así decirlo. Una línea horizontal, una línea vertical, y lo comienzo a partir cada cuadrante en 4 partes iguales. Acá tenemos 0, 180. Acuérdense que para arriba iban negativos, hacia abajo los positivos. 90 y hacia acá ya era 150, 120, 60 y por último 30. Habíamos dicho que cuál era el vector horizontal de 1. Ya sabemos que en 0 va a haber de 1. Después, las siguientes derivaciones, de una forma de como memotecnia para que se lo aprendan, va a ser saltando 1.
Es decir, acá está D1, acá está D2 en el 60 y en 120 va a estar D3. En los vectores que han quedado libres va a tener que posicionarse lo que son los otros vectores. En 90 estaba el ABF, en 30 iba a estar lo que es ABR y en 150 vendría a estar ABL. Ahora comencemos con la ubicación de los mismos. Nosotros sabíamos de que D1 iba a ir de derecha a izquierda. D2 iba a ir de arriba hacia abajo, entonces tiene que ir de arriba hacia abajo. D3 también iba a ir de arriba hacia abajo. En el caso de ABF iba a ir hacia abajo porque es desde el corazón hacia la pierna. Los únicos vectores que van a ir hacia arriba vendrían a ser left y right, es decir, la izquierda. Es por eso que este es left, porque son los únicos vectores que van a ir hacia arriba. ¿Hacia qué lado apunta este vector? Hacia la izquierda. Entonces este va a ser L, ABL. Este vector apunta hacia la derecha. Es por esto que este es ABR. Y así podrían formar también esto de una forma más didáctica o más fácil de aprender. Ahora veamos cada una de estas derivaciones periféricas, qué es lo que, a qué parte del corazón es la que nos ayuda a ver. Tenemos que D1 y ABL van a explorar la pared lateral del ventrículo izquierdo. En el caso de D2, D3 y ABF van a explorar la pared diafragmática. ABR va a estar aislado y va a explorar lo que es el interior del ventrículo derecho. Ahora tenemos los electrodos precordiales. En el caso de los electrodos precordiales van a ser 6. El primero va a ser B1, el cual se tiene que poner en la línea paraesternal derecha en el cuarto espacio intercostal derecho. B2 se va a encontrar en la línea paraesternal izquierda, también en el cuarto espacio intercostal izquierdo. Después vamos a pasar a B4. B4 se va a encontrar en el quinto espacio intercostal en la línea medio clavicular izquierda. B3 va a ser el equidistante entre B2, perdón, acá es una confusión, entre B2 y B4. B5 se va a encontrar en el quinto espacio intercostal, línea axilar anterior, y el último, sexto electrodo, se va a encontrar en el quinto espacio intercostal, línea axilar media. ¿Qué me van a ayudar a explorar cada uno de estos electrodos? B1 y B2 van a explorar lo que es el ventrículo derecho y también el tabique interventricular alto y medio. B3 va a explorar el tabique en su parte anterior. B5 y B6 van a explorar la parte anterior y media de la pared libre del ventrículo izquierdo. Aquí ya es más que todo para que vean como un resumen de lo que habíamos estado viendo anteriormente, en los planos tanto horizontal como en vertical. D1, ABL, B5 y B6 van a explorar al ventrículo izquierdo. D2, D3 y ABF van a explorar la cara diafragmática. B1, B2 van a explorar el ventrículo derecho. B1, B2, B3 y B4 van a explorar el tabique interventricular. Y por último, B4 va a explorar la punta del corazón. Ahora hablemos del papel de registro. En el caso del papel de registro va a ser un papel milimetrado cuadriculado, ¿sí? Cada 5 cuadraditos pequeños van a formar uno grande y cada 5 grandes va a tener una marca que va a significar un segundo.
va a ser, como yo sé si está calibrado, va a haber esto. Al inicio de todos los EKGs va a haber esto. Ese es un test que me va a decir si está a la correcta velocidad, a 25 milímetros por segundo, y si también está correctamente en cuanto a los voltios. 1 centímetro de altura va a ser 1 milivoltio. Acuérdense que en los cuadraditos chiquitos el ancho va a significar la velocidad y cada cuadradito pequeño va a significar 0,04 segundos, y cada cuadradito va a medir también 1 milímetro de altura, que va a significar el voltaje, en este caso 0,1 milivoltios. Acá vemos lo que es un EKG. Acá está lo primero, que es como una meseta que va a ser prueba y que me va a decir de que esta máquina del EKG va a ir a una velocidad adecuada y que también mide los voltios de manera adecuada. Yo tengo que ver esto y estar segura de que está bien para yo poder comenzar con la lectura de lo que es el EKG en las derivadas 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, y en B1, B2, B3, B4, B5, B6 según la parte del corazón que yo quiera observar o explorar. ¿Cómo sé si el corazón está en un ritmo sinusal? Es decir, que el que está marcando las contracciones del corazón, el que está dando los impulsos eléctricos del corazón, va a ser el nodo sinusal, porque va a haber lo que es una onda P que va a preceder al complejo QRS de forma regular. Siempre la onda P va a estar antes del complejo QRS. Después la onda P va a estar positiva en D1, D2 y ABF, y una onda P negativa en ABR. Los intervalos RR van a ser regulares y van a tener una igual morfología en las ondas P en la misma derivación. ¿Sí? Estas son las 5 características de un ritmo sinusal. ¿Cómo yo puedo ver lo que es la frecuencia cardíaca? Para ver lo que es la frecuencia cardíaca yo tengo que contar los cuadraditos grandes o los cuadraditos pequeños. En el caso que yo comience a contar lo que son los cuadraditos pequeños, voy a tener que dividir 1500 entre el número de cuadraditos pequeños que separan al complejo QRS. En el caso que yo cuente los cuadrados grandes, van a ser 300 entre el número de cuadrados grandes que separan a los complejos QRS. Ahora vamos a analizar cada una de las partes del EKG. En primer lugar tenemos lo que es la onda P. Esta onda P va a significar la despolarización auricular. Su amplitud va a ser menor de 0,25 milivoltios y su duración va a ser menor a 0,11 segundos. En el caso del segmento PR, va a estar dado desde el fin de la onda P al inicio del complejo QRS. Va a ser el resultado a través de la conducción del nodo aurículo-ventricular. El segmento PR es solo la conducción al nodo aurículo-ventricular, ¿sí? Solo la conducción, el paso del impulso eléctrico del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular, y normalmente va a ser isoeléctrico. ¿Por qué les recalco que es solo la conducción hacia el nodo aurículo-ventricular? Porque lo que es el intervalo PR ya va a ser la conducción del nodo sinusal al nodo aurículo-ventricular. Es decir, que va a estar aquí dentro la activación del nodo sinusal y su paso al nodo aurículo-ventricular. ¿Sí? Esa es la diferencia. En este caso la duración va a ser de 0,08 segundos a 0,2 segundos. Después tenemos en el caso de que este complejo PR sea más alargado, puede significar lo que es un bloqueo de rama, mientras que si es más corto puede significar una arritmia. En el caso del complejo QRS va a representar la despolarización ventricular
y va a tener una duración de 0,08 a 0,12 segundos. Si hay una alteración en este complejo QRS, puede significar un bloqueo de alguna rama. Después tenemos al segmento ST. El segmento ST va a ser una pausa entre el fin del complejo QRS y el inicio de la onda T. El fin del complejo QRS y el inicio del segmento ST se va a llamar punto J, que va a ser justo esta parte, justo donde termina el complejo QRS y comienza el segmento ST, y va a representar parte de la repolarización ventricular. Va a durar aproximadamente 120 milisegundos. En el caso de la onda T, va a demostrar lo que es la repolarización ventricular y va a ser asimétrica. Como ven, está tirando más hacia un lado. Va a ser positiva en D1, D2 y de B4 hacia B6 y negativa en ABR. En el caso de que esta onda T sea picuda, va a significar una hipercalemia o una pericarditis, mientras que si es negativa, una isquemia. En el caso de que esta onda T sea simétrica, también puede significar una patología. Sigue el intervalo ST. En el caso del intervalo ST, va a demostrar la longitud de la repolarización ventricular y se mide desde el punto J hasta el fin de la onda T. Seguimos con el intervalo QT. En el caso del intervalo QT, va a medir el tiempo total de la despolarización y repolarización ventricular. Va a ser desde el inicio del QRS al final de la onda T. Va a durar de 0,23 segundos a 0,5 segundos. Y lo que va a hacer es de que yo voy a tener que sacar el QRS corregido. ¿Cómo voy a sacar el QRS corregido? Es decir, la medición exacta de este QT. El QT va a ser corregido, va a ser la medición del QT no corregido, es decir, la medición de este QT, tal y como están en la hoja, entre la raíz cuadrada del intervalo entre R y R, ¿sí? La raíz cuadrada del intervalo RR, QT no corregido entre la raíz del intervalo RR. Por último tenemos a la onda U, que va a significar la despolarización lenta del sistema de conducción interventricular y se va a dar o se va a encontrar en casos de hipocalemia, drogas como la quinidina o las fenotiacinas. En el caso de del eje del QRS, aquí nos va a ayudar lo que es el triángulo de Einthoven que habíamos visto anteriormente. Generalmente el corazón se va a tener que encontrar entre menos 30 y más 110. Es decir, al momento de que yo trazaba esto, el corazón tenía que estar entre menos 130 y más 110, ¿sí? Esto es más 110. Aquí es lo normal que se encuentra en el corazón. Si yo quiero calcular de manera rápida dónde se encuentra el corazón, tengo que ver primero DF. En DF el complejo QRS tiene que estar positivo para saber de que el vector está en esta misma dirección, es decir, está para este lado. ¿Qué más? También tiene que estar positivo en ABF. Si está positivo en D1 y en ABF, por lo menos ya se encuentra en este cuadrante y me quiere decir de que ya por lo menos está en un buen lugar o dentro de lo normal. No sé la posición exacta, pero sé que ahí está. También tiene que ser positivo en D2 y negativo en ABR. ¿Por qué negativo? Porque si fuera positivo quiere decir que el corazón está por acá. Mientras que si es negativo es de que está en la zona contraria, es decir, por aquí. Además, ¿qué más va a hacer? Nosotros vamos a ver, ahorita lo vemos más adelante, lo que es el QRS bifásico.
Al momento que yo saque el QRS bifásico, que es el QRS, el cual tenga, por así decirlo, una onda positiva y negativa más o menos de igual tamaño, yo tengo que ver en qué derivada se encuentra este complejo QRS bifásico. Una vez que yo encuentre en qué derivada se encuentra, por ejemplo, en el caso de que yo encuentre que el complejo QRS de D1 es bifásico, voy a tener que yo sacar cuál es la línea perpendicular a esta. La línea perpendicular a D1, ¿cuál va a ser? ABF. Ven que acá se forman los 90 grados. Y yo tengo que ver ABF. En ABF yo tengo que ver si este complejo QRS va a ser positivo o negativo. En el caso que sea negativo, quiere decir que está tirando por este lado y que el corazón no está en el eje normal. Y en el caso que sea positivo, es que está en este lado. Acá tenemos más o menos un ejemplo de lo que le estaba diciendo del QRS isobifásico. Acá tenemos un EKG, por así decirlo, algunas partecitas. Si analizamos este EKG, cómo se ven los QRS en cada una de estas derivadas, vamos a ver que en D1 se va a encontrar el QRS isobifásico, es decir, que esta curva de acá arriba es muy parecida o de igual tamaño que la de abajo. Entonces yo tengo que en D1 tengo el isobifásico. Tengo que hallar la perpendicular. ¿Cuál es la perpendicular? ABF. ABF es este. Yo veo ABF. Acá está ABF. ¿Cómo es el QRS? Positivo. Es decir, se va a la misma dirección. Es decir, para este lado. El corazón se encuentra en una adecuada posición. En este caso, ¿dónde veo que está el complejo QRS isobifásico? En D2. Vemos D2. D2 estaba aquí. ¿Cuál es su perpendicular? AB. En el caso de ABL, busco ABL, está acá. Está positivo, es decir, va a seguir lo que es el vector. Se va a encontrar en menos 30. ¿Sí? Aún también está en la zona normal. Para que puedan ver esto de forma más rápida, si es que no pueden hacer esto y solo se acuerdan las direcciones, acuérdense esto: D1, D2, D3. Y acuérdense de la memotecnia flor, porque F, L, R. Quiere decir que cada una de estas líneas van a ser perpendiculares entre sí. Entonces, si el QRS isobifásico está en D1, ¿qué es lo que yo me tengo que fijar? ABF. Y en ABF veo si está positivo o negativo y ya sé en qué dirección está. Si es que el complejo QRS isobifásico está en L, yo tengo que ver el D2. Y en D2 tengo que ver si el QRS está positivo o negativo para ver si es que sigue el vector o va en la dirección contraria. Y así también con D3 o ABR. Ahora veamos algo de patologías. Empecemos con las palpitaciones. Las palpitaciones van a ser por así decirlo, los síntomas que van a ser descritos como una conciencia incómoda o anormal de los latidos cardíacos, ¿sí? Las causas pueden ser variadas, como podrían ser causas cardíacas, causas no cardíacas. Por ejemplo, en causas cardíacas pueden ser enfermedades estructurales del mismo corazón, pueden ser debido a arritmias. En causas no cardíacas pueden ser enfermedades sistémicas, trastornos psiquiátricos o efectos de medicamentos o drogas. Yo tengo que examinar cada una de las características de estas palpitaciones. Tengo que hablar sobre su duración, si ha sido de segundos, minutos, horas o días, porque cada uno me va a acercar a una enfermedad diferente. Por ejemplo, en el caso de que sea segundos,
es posible que sea una extrasístole. En el caso de que sea ya por minutos, horas o días, podrían ser taquiarritmias. La forma de inicio, si es súbito o regular, en el caso de que el inicio sea súbito, puede ser una fibrilación o un flutter auricular, una taquicardia auricular. En el caso de que sea progresivo, es decir, ha ido apareciendo poco a poco, puede ser una taquicardia sinusal o una taquicardia paroxística. En el caso de que sea de una terminación abrupta, también puede ser debido a taquicardias paroxísticas. En cuanto a la frecuencia de aparición, si va a ser frecuente, puede ser por una patología rítmica o una cardiopatía estructural. El tiempo de inicio, si es desde la niñez o adolescencia, en las enfermedades en general, pueden ser debido a una cardiopatía congénita. En el caso que sea en edad adulta, puede ser una cardiopatía adquirida. La regularidad de las palpitaciones, si es irregular, puede ser una fibrilación auricular, un flutter auricular. En el caso que sea regular, puede ser por una taquicardia sinusal, una taquicardia auricular. También, según la irradiación que tiene, si es de la parte anterior del tórax o si se irradia el cuello. La respuesta al tratamiento, si necesita una cardioversión eléctrica o solo medicamentos. Cuáles son los factores desencadenantes, si es el estrés, el ejercicio, cómo mejoría, si son por maniobras vagales, los síntomas acompañantes, etc. Cada una de estas características, al yo juntarlas, me pueden dar un posible diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de que sea una fibrilación auricular, vamos a tener que la causa va a ser una enfermedad cardíaca o pulmonar. Va a ser completamente irregular, es una arritmia irregular de inicio súbito o gradual y puede llegar hasta lo que es 220 latidos por minuto. Mientras que, por ejemplo, el flutter auricular viene a ser una arritmia rítmica, ¿sí? Una arritmia rítmica. Esta sí va a ser necesariamente por una enfermedad cardíaca, el inicio va a ser súbito y solo va a llegar hasta los 150 latidos por minuto. ¿Qué exámenes auxiliares vamos a pedir para confirmar el diagnóstico? Un EKG, un ecocardiograma, un hemograma, ver electrolitos en sangre, pruebas de funciones tiroideas. El EKG va a ser el estándar de oro, es lo que ya hemos estado examinando. El ecocardiograma para ver si hay alguna enfermedad estructural del corazón, un hemograma para descartar anemias o infecciones, búsqueda de electrolitos en sangre que también pueden estar causando un cambio en lo que es el ciclo cardíaco, cuando se está contrayendo o cuando se está relajando el corazón. También puede ser debido a funciones tiroideas, ver si es que hay un hipertiroidismo o también ver lo que son las funciones suprarrenales. Y el tratamiento va a ser según la etiología de las palpitaciones. Si es una arritmia, se tiene que dar los fármacos antiarrítmicos. Si es debido a una ansiedad o por depresión, el tratamiento adecuado. Si es por enfermedades sistémicas, controlar la condición base. Si es por una enfermedad cardíaca estructural, debe ser hospitalizado, etc. Ahora veamos lo que es el síncope. En el caso del síncope, va a ser una pérdida de conciencia y tono postural. Es importante que sepan esto, que el síncope va a ser pérdida de conciencia y de tono postural. Tiene que perder la conciencia y el tono postural. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otro caso que es lipotimia, si es que no me estoy equivocando en el término, en el cual hay una pérdida del tono postural, también debido a una emoción fuerte, pero no hay una pérdida de conciencia, sino la persona, por ejemplo, se queda ahí tirada en el piso, pero es completamente consciente de todo lo que está pasando a su alrededor. Entonces, en el caso del síncope, va a ser una pérdida de conciencia y tono estructural. Va a ser de corta duración, de resolución espontánea y sin secuelas. Y va a ser provocada por una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Va a haber diferentes mecanismos que comiencen, pero la causa final y la causa que va
a provocar el síncope va a ser la disminución del flujo sanguíneo cerebral. Como había dicho, la recuperación es espontánea, no requiere intervenciones de reanimación específicas y va a haber dos mecanismos principales: una disminución del gasto cardíaco o una pérdida del tono vascular periférico debido tal vez a una causa neurovascular. En cuanto a la fisiopatología, cese del gasto cardíaco, disminución del gasto cardíaco, disminución de las resistencias vasculares periféricas debido a un síncope neurocardiogénico, anomalías debido a la composición sanguínea, síncope que es debido a desórdenes metabólicos, y también debido a obstrucción del sistema vascular cerebral, los cuales van a ser síncopes neurológicos. ¿Cómo va a ser su diagnóstico? Tenemos que armar la historia clínica, en qué momento se dio, cómo está la persona, el examen físico y realizar el EKG. Si tenemos un diagnóstico de certeza, según la causa, dar el tratamiento. Si es sospecha y es posiblemente debido a causas cardíacas, hacer un ecocardiograma, un test de estrés, un Holter, etc. En el caso de que pensemos que está causado por problemas neurológicos, hacer un TIL test. Y en el caso de que sea un síncope inexplicado y solo sea un episodio, no requiere mayor evaluación. ¿Qué exámenes auxiliares podemos pedir? Un electrocardiograma, una ecografía para ver si es que es el caso de un síncope debido a una cardiopatía, un test de ejercicio para ver si hay algunas alteraciones eléctricas o hemodinámicas, un monitoreo electrocardiográfico, hacer un masaje carotidio en el caso de síncope en personas mayores de 40 años. Una respuesta positiva va a ser una reproducción del síncope, un TIL test en el caso de que nosotros creamos de que es por causas neurológicas y va a haber 3 tipos de respuesta, y el tratamiento según la causa del síncope. Si es neurocardiogénico, se puede dar beta bloqueadores, teofilina, etc. Y en el caso que sea cardiogénico, tratar la causa con antiarrítmicos, marcapasos o desfibriladores. Los pronósticos también van a ser de alto riesgo, bajo riesgo o riesgo intermedio, según las características del paciente. En el caso que sea de alto riesgo, es porque va a tener un dolor en el pecho compatible con lo que vendría a ser un shock cardiogénico, un fallo de la bomba, una enfermedad valvular moderada o severa, un EKG compatible con isquemia o un QT prolongado si tiene una fibrilación auricular, etc. En el caso de un riesgo intermedio es de que es ya una persona mayor que ha tenido antecedentes de enfermedades cardíacas. También puede ser de que en el EKG tenga un bloqueo de las ramas, una historia familiar de muerte súbita antes de los 50 años, etc. Y en personas de bajo riesgo, si es que aún es menor de 50 años, no ha tenido antecedentes de enfermedades cardiovasculares, ha tenido síntomas consistentes con síncope neurocardiogénico, el examen cardiovascular es normal y el EKG también sale normal. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias.